Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos. Estamos en Estación Central, soy Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que conforma este programa. Nuestro tema de esta semana es un tema importante, un tema interesante, un tema polémico, cada quien tiene un punto de vista y les recuerdo que nuestro tema es el financiamiento de las campañas electorales. Este año tenemos un año electoral, el próximo 7 de junio son elecciones para diputados, elecciones también para gobernadores y bueno, pues el financiamiento para las campañas de los electoral, bueno, pues es financiamiento público, es dinero de sus impuestos, de mis impuestos, de todos nuestros impuestos. Así que seguramente usted también tendrá una opinión al respecto. Le esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Ayer teníamos la visita de representantes de partidos políticos y hoy están con nosotros jóvenes, así que doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a Ernesto Gutiérrez. Él representa a la Federación de Estudiantes Universitarios. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, también saludamos con mucho gusto a Javier Mendoza. Javier es integrante de Altavoz. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias, también le damos la bienvenida a Abraham Arce. Él es presidente del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, Capítulo Jalisco. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, gracias, Begoña. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a Dan Contreras, integrante del colectivo Libertario, Capítulo Jalisco, y esta tarde invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Dan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, como siempre. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Pues bien, hablamos de dinero, es un tema muy sensible, un tema importante, un tema que hay que ponerlo en la mesa, un tema que pues tendrá que ser transparente, ¿no? Fiscalizado. Dan levanta las cejas. Bueno, pues vamos a ver una palabra para definir financiamiento de las campañas. Ernesto, ¿alguna palabra? Opacidad. Opacidad. ¿Por qué seleccionas esta palabra? Porque a lo largo del desenvolvimiento de las campañas políticas en todo el país, nunca ha habido claridad para los ciudadanos de cómo se invierten los recursos, cuáles son los topes, si se respetan o no. Y siempre, además, si lo aderezamos esto con la poca credibilidad ya que tienen los partidos políticos, pues sí deja una sensación de que no se sabe ni cuánto se gasta ni de qué manera se invierten. Entonces, no hay claridad, eso queda ya sobreentendido y sí deja un ambiente de falta de transparencia. Muchas gracias, Ernesto. Javier Mendoza, ¿qué nos dices tú para definir financiamiento de las campañas electorales? Bien, yo creo que la palabra que define este financiamiento a las campañas sería derroche. Derroche. Derroche de dinero público y privado, ¿no? Porque como bien decía aquí mi compañero, por un lado se da financiamiento en efectivo a los partidos políticos y a los candidatos para que puedan hacer su campaña y se les establece ciertos topes que nunca respetan, ¿no? Hay derroche de dinero público y hay derroche en las calles, lo podemos ver, de dinero privado también. Tenemos, creo que un proceso muy costoso y con muy poca representatividad. Entonces, yo creo que es muy necesario que se detenga ese derroche. Okay. Muchas gracias, Javier. Abraham Arce, ¿cómo defines en una palabra financiamiento de campaña? Creo que excesivo, en el entendido de que nuestro sistema político electoral es un sistema de partidos con algunas vertientes, como ya las candidaturas independientes, pero creo que si el fin de los partidos políticos o uno de los fines es promover la participación ciudadana en la democracia, habría que ver si la relación de dinero que reciben por financiamiento público o privado qué tanto genera una participación en los procesos electorales, ¿no? Yo estoy de acuerdo que reciban financiamiento, pero creo que en estos momentos es excesivo. Okay. Gracias, Abraham. Dan Contreras, una palabra para definir financiamiento de las campañas. ¿Cuál sería tu palabra? Yo lo definiría como distractivo. Siempre y cuando un gobierno tenga capacidad de decidir quién gana y quién pierde, en un mercado va a haber gente interesada en capturar ese gobierno. Ahora, eso es verdad desde Zimbabue hasta Suecia, y aquí en México no es la excepción. Si tenemos que las campañas están siendo financiadas de nuestros impuestos,
La gente interesada en adquirir favores de los políticos va a buscar otras maneras de conseguir esos favores. Y no necesariamente va a ser mediante las campañas. Entonces, estamos pagando las campañas con nuestros impuestos y aún así esos políticos van a recibir favores o incentivos para después beneficiar a ciertos grupos. Ahora estamos hablando que esos grupos pueden ser, válgame, desde los taxistas hasta grupos de crimen organizado. Entonces no hay fiscalización, no hay una manera de saber quién está apoyando a los políticos propiamente. Okay. Es decir, un argumento para que el financiamiento a las campañas sea público es precisamente, ¿no? Que no haya intereses del crimen organizado, de asociaciones delictivas, etcétera. Quiere decir que el hecho de que sean campañas financiadas por dinero público no blinda a las campañas de que tengan mano otros tipos de intereses. Tendría que. O sea, la teoría sí sería el fundamento de por qué hay una inversión pública, ¿no? ¿Para qué? Para que todos tengan un piso parejo y esto no involucre la necesidad de que se recurra a financiamiento privado de lugares que a veces son hasta insospechados, ¿no? Y que involucran después también un conflicto no nada más de intereses económicos, sino también de favores políticos que luego terminan en escándalos como los que estamos viviendo hoy en el país, ¿no? Entonces, sí, teóricamente para eso tendría que ser el recurso, para que todos sepamos de dónde viene, a qué se dirige y que el compromiso sea con quien otorga el recurso, que es con la ciudadanía, pero no necesariamente funciona así. Porque como no hay una manera clara de saber qué tanto recurso está llegando, de dónde está llegando, efectivamente se hacen compromisos y pues cuando se llega al ejercicio del poder hay que retribuirlos, ¿no? Y eso es lo conflictivo. Javier, ¿qué es su opinión? Sí, bueno, en ese sentido, desde un principio que, bueno, antes de que empezáramos el programa y que se planteaba la idea incluso de cuál era la posición de los partidos el día de ayer que estuvieron, ciertamente uno podría decir que no se le dé dinero público, sin embargo está ese gran riesgo, pues, ¿no? Y por eso es entonces el Estado el que le entra al quite con el financiamiento público, pero pierde todo sentido en el momento en el que los topes de campaña y los excesos y los derroches no tienen un límite, pues. Entonces, en esta cuestión, yo sí creo que el sistema político mexicano está vulnerable ante la posibilidad de ingreso de dinero turbio y por tal motivo sí debería de ser el que dé el financiamiento. Sin embargo, la propuesta yo creo que debe de ser en especie y no en dinero. Y que la reglamentación tiene que ser mucho más rígida. Y bueno, no sé si alcanza el tiempo, pero yo ya lo había dicho en una mesa anterior a esta, siempre se habla del sistema político y siempre recaemos en el dinero, ¿no? En lo mismo. Y había comentado que para mí un modelo muy eficiente que yo viví, y a mí me tocó la transición, fue el modelo de la Federación de Estudiantes Universitarios. Yo tengo muchas cuestiones con la federación, pero algo que le aplaudo es eso, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no nos refrescas? Cortaron totalmente la llave del dinero, cerraron la llave del dinero y se convirtió en un organismo regulador central que con especie le daba a los candidatos las mismas herramientas, ¿no? Se definió, tú quieres ser presidente de la prepa, del centro universitario, puedes pasar a los salones a dar tu mensaje, puedes participar en los debates y puedes además, para que los estudiantes conozcan tu propuesta, tener una misma serie de volantes, una misma serie de carteles, y con eso se garantiza que la gente va a llegar a tu propuesta. ¿Qué pasó con esto? Que antes ganaban candidatos que llegaban con dinero. Claro. Llegaban y metían un carrito de hot dogs, llegaban y regalaban dogos para todos, pasteles, lo que fuera, y la gente decía, yo voy a votar por el que más me dé, ¿no? Y la gente se iba sin desayunar y comía, cenaba y todo. Entonces, este modelo realmente creo que es muy, muy rescatable. Y en la FEU dio muchos resultados. Me tocó ver cómo candidatos que metían una sola cosa y se comprobaba, obviamente después de una investigación y demás, si metes algo más que implica dinero,
quedas inhabilitado para ser candidato y entonces los que juegan son los demás. Pues interesante. De esa forma realmente se pudo dar una participación equitativa y donde se privilegia la propuesta, nada más. Ok, ¿funcionará a gran escala con 10 partidos políticos y con este número de millones de votantes? votantes? Yo espero Vamos a ver. que si aspiramos a tener un país democrático, tendríamos que tener un árbitro fuerte, ¿no? Claro. Lo suficientemente fuerte para lograrlo. Y si no esperamos a eso, entonces no vamos a cambiar nunca. Tenemos más tiempo para platicar, así que de regreso del corte vamos con más de Estación Central. Estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales. Esperamos su opinión. 3030-5307. Vamos al corte. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando del financiamiento de las campañas electorales. Mire, el financiamiento público a los partidos tiene 3 objetivos. Lo voy a resumir, voy a tratar de resumirlo. 1, garantizar que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios ¿para qué? Para funcionar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones. En teoría, como nos decía Ernesto, sobre un piso parejo, ¿no? 2, este financiamiento público a las campañas electorales es para complementar y fomentar la recaudación de ingresos de otras fuentes en condiciones de transparencia y bajo ciertas restricciones que impidan la influencia desmedida de grupos de poder económico, es decir, impedir la dependencia del dinero privado, que también lo comentábamos en el bloque anterior, grupos de interés, crimen organizado, etcétera. Y 3, fomentar la participación ciudadana, que también la mencionaba Abraham. Esto ocurre al hacer posible una mayor difusión de la información sobre los partidos, sus plataformas y la calidad de sus candidatos, o bien fomentar una mayor participación directa de los ciudadanos dentro de la organización y funcionamiento de los partidos. En esta tercera yo le pregunto a usted, ¿este financiamiento público a usted le invita a participar? O sea, el financiamiento público que viene de sus impuestos, de nuestros impuestos, ¿usted siente que le invita a participar, a tener una participación ciudadana activa? Este es un punto importante y que tiene que ver con el financiamiento público y que es, pues también una obligación de los partidos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Comuníquese con nosotros. A ver, los ciudadanos debemos seguir financiando con estos 3 puntos que yo les doy, con la realidad que tenemos en nuestro país, con los partidos políticos, tenemos 10 partidos políticos, la situación actual que tenemos, 2015 en México, los ciudadanos debemos seguir financiando las campañas electorales. ¿Qué opinan? Yo creo que este 2015 será un ejercicio que nos permitirá poder contestar esa pregunta porque venimos de un marco constitucional y de una reforma político-electoral súper agresiva en materia de fiscalización. Solo habrá que ver si el INE, a través de la Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de las causales de nulidades, si se pasan los topes de campaña, habrá que ver si esta reforma agresiva la pone en marcha. Por un lado, para saber si nuestro sistema no es vulnerable y si realmente el árbitro es imparcial y hay un piso parejo, más que igualdad, de equidad, de acuerdo a la representatividad que tengan los partidos. Yo creo que este va a ser un ejercicio inédito en donde vamos a ver si le queda grande al INE todas las atribuciones y los dientes que tiene, para efecto de poder vigilar, perseguir y sancionar todos aquellos excesivos gastos, ¿no? De ahí entonces sabremos si realmente el financiamiento público puede sostener a estos partidos y que en tiempos no electorales también que invitan a la sociedad a participar democráticamente, ¿no? Porque hay partidos como los chiquitos que solamente en elecciones, ahí está el partido, ¿no? Y luego ya después nadie sabe de ellos, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos centrar la investigación en ese sentido. ¿Debemos de seguir financiando los ciudadanos las campañas electorales? La pregunta se me hace un poco cargada porque de más a primeras uno diría no. Es gasto público y hay educación, salud y muchos otros problemas que atacar. El problema aquí es la cuestión de que siempre está la interrogante de dónde están saliendo los recursos y cuál es la nueva manera creativa que se están inventando los grupos de interés especial para capturar políticos. Si hubo casos muy sonados en Canadá y en Francia que pusieron reglas muy
draconianas, muy estrictas y muy similares sobre cómo se pueden financiar los partidos políticos. Y los escándalos de corrupción no se tardaron en hacer esperar. En Canadá, por ejemplo, se dio que los mismos candidatos estaban siendo llevados a cenas y viajes en aviones privados y aviones y todo eso. En Canadá. En Canadá, que es un país bastante desarrollado donde se espera que no hay corrupción. Entonces dices, más que nada aquí el problema es ¿cómo le vas a hacer para saber quién está financiando a tus partidos? Si tú les das dinero público, les van a llegar favores de otra manera, para luego pedirles cuando lleguen al poder. Y luego está la cuestión de quién va a ser, pues ahora sí que el machito que los va a estar vigilando. Porque francamente en el cálculo político, como partido político, no tienes nada que perder ahorita por pasarte de la raya en términos de cómo financias tus campañas. Y tienes todo que ganar. ¿Es dinero público o es dinero de alguien más que te está pagando tus favores a ti? Y es cosa que tú estás recibiendo. Si algo pasa, incluso si el INE te fuera a multar, multa a tu partido, no sale de tu bolsa. Entonces, válgame, incluso si los partidos se pasan, son nuestros impuestos con los que pagan esas multas. Ok, buen punto. ¿Qué nos dicen Javier, Ernesto? Adelante. Bueno, yo me parece que aquí hay una gran distancia entre la teoría y la práctica, que ese es el grave problema. Teóricamente está bien, o sea, es lo que yo decía hace rato, teóricamente ofrece instrumentos justamente para cumplir objetivos que en la realidad no se están cumpliendo. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es generar todos los instrumentos, pero también de carácter ciudadano y de los propios partidos, para evaluar si se están fomentando, por ejemplo, la participación ciudadana, que me parece que sí, grosso modo se podría decir que no. ¿Por qué? Porque las elecciones se ven igual que siempre, se movilizan nada más estructuras y hay una participación muy pequeña de crecimiento, digamos, y no hay esta cultura de participación que no nada más tiene que ver con elecciones, digo, en este caso es campañas, pero me parece que el financiamiento tiene que evaluarse según sus resultados y si no hay que hacer cambios. Yo lo que creo es que ni hay que casarnos con un modelo, ni hay que tenerle miedo a explorar otros. Digo, hace rato proponían uno de que fueran especie, a lo mejor algo de mixtos, no sé, de la manera que se vaya viendo más eficiente, pero el problema siempre aquí, no nada más con este tema, sino con los otros, es que aun cuando se diseñan los instrumentos, luego en la ejecución viene el grave problema, porque nunca se lleva a la realidad lo que suena muy bonito en el papel, y eso es un grave problema. La teoría de la práctica, como comentas. Javier Mendoza. Bueno, yo creo que realmente ejercicios como esta mesa que organiza Canal 7, deberían de ser llevados realmente por las autoridades. El tema aquí y el punto principal, creo, es que no hay una autoridad electoral. O sea, hay un instituto financiado también públicamente, pero que el proceso de los representantes que tenemos ahí viene de los partidos políticos y son cuotas de partidos políticos. Mientras no acabemos con eso, no va a pasar nada, ni va a cambiar nada. Decía ahorita Abraham Arce que habría que esperar los resultados de estas nuevas reformas y fiscalización y demás. De una vez te adelanto, Abraham, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque seguimos en la dinámica de responder a los intereses de partidos políticos. Mientras no haya una autoridad electoral que de verdad sea autoridad, digamos, quizás nos cuesta mucho trabajo en México distinguir lo que es una verdadera autoridad, pero debe de haber, ojalá hubiera realmente personas destacadas, distinguidas, académicos que no representen a un partido político, o que si en alguna vez tuvieron su corazón por o simpatía con algún partido político, que se quiten la camisa y que realmente vean por el interés nacional, ¿no? Es muy cómodo y muy ameno estar hablando con ustedes y estar coincidiendo todos en que tenemos el problema de que si no es financiamiento público, puedan entrar intereses como del narco y demás. Y que si por un momento es financiamiento público, hay derroche de dinero y hay otras prioridades y demás. Entonces, entendiendo o con la sencillez de que esta mesa trata el asunto, deberemos de tratarlo a nivel, a escala mayor y tal cual decir, es que esto es así y así, y lo que tenemos que cambiar es esto, ¿no? Lo que sí creo es, uno, que debe haber
autoridad electoral, ¿no? Que no represente intereses de partidos políticos y que no sea votado a través del Congreso, que sea autoridad, verdadera autoridad electoral. Y que una vez que se empiecen a definir las reglas, se empiecen a tratar todo este tipo de cuestiones, y lo que sí es que se cierre la llave del dinero, que no haya dinero en efectivo, que sea en especie y que sea con la finalidad de llegar a los electores. Debo decir que hemos avanzado, se ha avanzado en el sentido de que antes teníamos campañas de 6 meses, ¿no? Ya las hemos recortado, pero nos siguió quedando ahí un hueco o un estorbo, que fueron este periodo de precampañas donde siguió habiendo derroche de dinero, basura, violaciones al por mayor de todos. Ir reduciendo y entender que si un candidato quiere llevar una propuesta a los ciudadanos, es a través de los medios. Lo más caro y lo más costoso de una campaña son las pautas en televisión y radio. Y si la autoridad electoral de verdad tuviera el control y tuviera por sentido práctico, de manera equitativa, dar los mismos espacios a todos, creo que estaríamos avanzando en el tema democrático. Abraham Arce, antes de ir a corte. Antes de ir a corte, a mí sí me parece lamentable que Javier de Corte descalifica a las autoridades, llámese INE, no solamente el Consejo General del INE, hay juntas locales, hay consejos distritales conformados por ciudadanos que se están capacitando para organizar y calificar la elección. Hay tribunales electorales que yo no me atrevería a decir que la totalidad no sean conocedores del derecho y que solamente representen a partidos políticos, ¿no? De entrada, a mí eso sí me parece lamentable, porque sería un sinsentido estar en un sistema en el cual somos pesimistas de entrada, ¿no? Hay ciudadanos inmersos. La cuestión aquí es la fiscalización. La fiscalización que se dé de acuerdo a estas reformas, porque si venimos de elecciones donde se pasan los topes de campaña sin ninguna sanción ejemplar, como sea la nulidad. A lo que yo me refería es que hoy son causales de nulidad de candidaturas o de victorias electorales. Eso es a lo que voy. Yo sí creo que pase algo, y yo sí, a todos los que están metidos en el esfuerzo de sacar adelante las elecciones, tanto autoridades como ciudadanos que las organizan, se me hace lamentable descalificarlos así de tajo. Vamos al segundo corte, de regreso continuamos con más de fiscalización. Bueno, sí, vamos a tocar el tema de la fiscalización y los topes de campaña. Nuestro tema central es el financiamiento de precampañas, campañas electorales. ¿Usted qué opina? ¿Los ciudadanos debemos seguir financiando las campañas electorales? 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos, regresamos a Estación Central. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros los jóvenes. Nos acompaña Ernesto Gutiérrez de la Federación de Estudiantes Universitarios. También está con nosotros Javier Mendoza de Altavoz. Abraham Arce, que es presidente del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica Capítulo Jalisco, y Dan Contreras, integrante del Colectivo Libertario Capítulo Jalisco e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. ¿Cuál es su opinión acerca del financiamiento de campañas electorales? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de continuar, tenemos 2 llamadas. Nos dice Jorge Cham, de la colonia Lomas de Temajac. En Estados Unidos existen 2 grandes partidos, el republicano y el demócrata. Y no les da ni el Estado no les da ni un centavo a los partidos. Si eres amiga o amigo de un partido en Estados Unidos, checan en Hacienda el dinero proporcionado para ver que no es dinero de mafias o de narcotraficantes. Y pregunta Jorge Cham, ¿por qué en México no es así? ¿Alguien quiere responder, opinar al respecto? Ahí... Dan y Abraham. Sí. Ahí la situación de Estados Unidos es bastante interesante, porque hasta 1970 el sistema era así como esta persona lo describía. Después de 1970 hubo precisamente la preocupación de que las corporaciones iban a secuestrar los partidos totalmente y la gente de a pie no iba a poder meter dinero. Entonces empezaron a meter reglas cada vez más draconianas sobre cómo iban a regular las finanzas de los partidos. Y cayeron ahorita en el absurdo de que ahora ya no se está seguro de dónde está llegando el dinero. Las corporaciones siguen comprando los partidos como lo hacían antes, pero lo hacen de otras maneras. Y sin embargo, se puede ver que en Estados Unidos, precisamente porque la gente dona dinero, gente de a pie que llama y dice yo doy $2 para Obama o lo que sea, hay más participación ciudadana. Por el simple hecho de que tú compraste con $2, $5 tu voto, por así decirlo,
La gente sale y vota. Y de hecho la campaña de Obama del 2008 fue de las más exitosas en toda la historia de la democracia, en términos de participación de gente, precisamente porque lograban sacar grupos que históricamente les importaba un comino el día electoral, los lograban sacar a que fueran a votar. ¿Por qué? Porque se enfocaron, más que recibir dinero de las corporaciones, recibir dinero de gente... De la gente de la calle, gente de a pie. Gente de a pie que a su vez se movía y se interesaba ya por su partido. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Le apostamos un caballo, vamos a querer que el caballo gane. Así es. Abraham Arce. Que a final de cuentas el dinero lo destina uno, ¿no? Ya sea que tú vayas y lo des por un candidato en Estados Unidos o que te lo quiten de los impuestos, ¿no? A final de cuentas hay que ver cómo generan los partidos la participación. En Estados Unidos sí vemos que las grandes corporaciones cómo tienen cooptados a los congresistas. Bueno, ¿no? Medios, periódicos, ¿no? Entonces, que está claramente definido. No significa que esté condicionado al éxito que no haya financiamiento público. Y yo concuerdo con Ernesto también de que la finalidad del financiamiento público es un método de control. Hay que ver qué tan eficiente es, ¿no? ¿Qué tan eficiente es el control o la fiscalización? ¿Sirve de algo realmente la fiscalización de los dineros públicos que van a las campañas electorales? Es totalmente deficiente, Javier, y no sirve de nada. De nada. De nada. O sea, yo ahorita realmente que Abraham dijo que él, bueno, se dio golpes de pecho y sentía que estaba descalificando toda la labor de una autoridad electoral. Ah, ok, estás retomando del bloque anterior, perdón. Yo le diría pues que en ese sentido lo que expreso aquí es simplemente lo que siente la mayoría de la gente, ¿no? En la calle. Una parte importante del descrédito de los partidos políticos y al sistema político mexicano es ciertamente que todos sabemos que los cuates que están al frente del Instituto Electoral, tanto local como federal, son cuotas de los partidos políticos. Eso, quien no sepa eso es pecar de ignorancia. Y entonces, en este sentido, la fiscalización se vuelve una simulación, ¿no? Es realmente simulación y no hay fiscalización. ¿O quién me puede asegurar ahorita, y es una pregunta al aire, cuánto ha gastado Ricardo Villanueva o Enrique Alfaro en esta precampaña? ¿Quién me puede decir cuánto ha gastado? O sea, si la fiscalización funcionara, realmente me lo podrían decir. Y yo les puedo decir, a lo mejor ahorita no lo tenemos, pero el resultado va a estar en 2 meses. Ok, aquí está lo que presentó el candidato Ricardo Villanueva. Él gastó tanto, llegó al tope, cumplió, muy bien, felicidades. ¿Es verdad? ¿Le vamos a creer que gastó eso cuando en la calle estamos viendo que están gastando dinero público, que tienen a los funcionarios en las calles, que les están pagando? O sea, lo estamos viendo y la gente no lo cree. Entonces, ese descrédito que tienen las autoridades, yo lo comparto y lo digo. Entonces, el tema es que a las cosas le demos su sentido, pues. Yo creo que la fiscalización es deficiente y creo que por eso tenemos que transitar a un organismo fuerte, que realmente tenga autoridades electorales, no cuotas de partidos, y que reparta equitativamente entre los candidatos con especie, no con dinero. Y que si hay alguno que se comprueba que ingresó dinero por otras vías, que se inhabilite. Tal cual el modelo de FEU, no creo que sea el único modelo, pero creo que cumple con el espíritu y que eso abonaría mucho a la democracia. Bien. ¿Abraham? Digo, de entrada no me doy golpes de pecho y tampoco creo ser tan ignorante del tema. Lo que yo escuché claramente es que el sistema y la autoridad electoral responde a partidos políticos. Fueron las palabras, y yo solamente hice una aclaración de que la autoridad electoral no solamente es el Consejo del INE ni los institutos locales, hay ciudadanos metidos en las elecciones. La fiscalización, yo comento que es un parteaguas en 2015 porque hay causales de nulidad. En la reforma política de la cual comenté, por eso decía que a partir de esa elección vamos a ver si el INE con estas nuevas reglas y con estas atribuciones realmente da ese paso de crear nulidades de candidaturas o nulidades de victorias electorales, ¿no? Y por otro lado, la gente también, el sentir, no solamente es el que no cree en el INE o que no cree en la autoridad,
También ahí está la gente en friega en los consejos distritales, trabajando, capacitándose y abonando para que tengamos participación democrática. Y yo creo que también tenemos que estar atentos no solamente a las campañas. Tenemos a López Obrador haciendo campaña desde 2006, tenemos a Enrique Alfaro desde 2012 en campaña. Ese financiamiento, ¿cómo se fiscaliza? Siempre está buscando el político las lagunas legales. Nosotros como ciudadanos vamos viendo no nada más si cumplen o no con la ley, si cumplen con el compromiso de la participación ciudadana, de la austeridad y de dar realmente propuestas a los ciudadanos. Dan Contreras. Digo, va a sonar un poco pesimista la aportación, pero yo sí me pregunto si genuinamente podemos llegar al punto de tener una autoridad, porque sería ideal tener una autoridad que efectivamente fiscalice. Pero incluso hablas de la fiscalización que se propone en el 2015, inmediatamente lo que uno se pregunta es, ¿y cómo sabemos que no se va a utilizar como arma del partido actual para nulificar las candidaturas de los partidos que vienen? O viceversa. Entonces, ahí la confianza en las instituciones está tan baja y es un problema al cual, por cada solución que me propongan, yo les puedo decir 3 o 4 maneras de buscarle una vuelta que digo, tal vez es tan necesaria la fiscalización. Si el dinero ya no está viniendo de la bolsa pública, si el dinero ya lo están donando participantes privados, entonces pues nos tenemos que atener a eso probablemente. Llega un punto, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Estados Unidos, demócratas y republicanos, ambos al final reciben la misma cantidad de dinero, más o menos en proporción, pero vienen de diferentes fuentes. Los republicanos se basan mucho en dinero viejo de la costa este, los demócratas reciben mucho dinero de billonarios tecnológicos, lo que sea. En México, si dejamos que el sistema deje de ser público, probablemente vamos a ver que sí, va a llegar dinero de crimen organizado, de intereses turbios, pero finalmente, por más que nos demos golpes de pecho de que lo vamos a fiscalizar con autoridades, con leyes, con todo eso, va a seguir llegando eso. No podemos evitar que el crimen organizado done desde el punto de vista de la campaña. Eso lo tenemos que evitar desde el punto de vista ya de mejorar cortes, mejorar el sistema, mucho más desde atrás. Desde atrás. No podemos resolver el problema desde lo que yo diría es superficial. Ernesto. Bueno, perdón. En el mismo sentido, yo lo que creo, nada más como tratando de cerrar un poco, es que efectivamente es tan profundo ya la falta de crédito que tiene el sistema y todo lo demás, que a veces sí queda esta sensación de que pase lo que pase, va a haber una vía y tal vez sí lo haya. Lo que creo que también, mediando un poco, eso no puede significar que ya no tengamos que seguir ensayando mecanismos hasta ver cuándo nos acercamos al más eficiente. No sé si al más puro o al indestructible, ¿no? Pero sí tendríamos que ver de qué manera transitamos algunos que den cuando menos más condiciones de certezas para los ciudadanos, más mecanismos de evaluación, que el propio mecanismo involucre la participación ciudadana. Efectivamente, hay niveles en los que los ciudadanos participan directamente, pero yo creo que hay que empoderarlos todavía más, ¿no? Y me parece que tenemos que ir en una transición en la que no le tengamos miedo a ir ensayando, pero eso también implica observar los procesos, ver si los instrumentos van a funcionar o no, y si no funcionaron, rápidamente intentar algo más novedoso. Me parece que eso es, porque si nos quedamos enfrascados en el no funciona porque lo van a seguir haciendo los mismos de siempre, pues sí, yo, para ser bien honestos, yo tengo la misma duda. Para ser honestos, a priori yo también digo que va a pasar lo que se está diciendo, pero hay que ver, ¿no? A lo mejor mejora algo. Ese algo hay que conservarlo y lo que no mejora hay que ver cómo ensayamos para llegar a esa mejora. Y hay que atrevernos a tomar medidas que podrían parecer drásticas en este momento. Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando del financiamiento de precampañas y campañas electorales. Y de regreso leo esta llamada anónima con mucho gusto. Estamos en Estación Central. Esperamos su comunicación. Financiamiento de campañas electorales. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vámonos. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Llegamos al último bloque de Estación Central por hoy, hablando del financiamiento de las campañas electorales. Esta llamada es anónima y nos dice: todos los políticos, entre comillas, hacen los partidos para vivir del erario público y no estoy de acuerdo con que se les dé financiamiento. De comentar esta llamada anónima, muchas gracias.
Arturo González, de la Colonia Monumental, nos dice, debería existir un organismo encargado de pagarle a los proveedores de los partidos políticos su presupuesto asignado. De esa manera, nadie se pasaría del presupuesto. Algo similar a una autoridad que fuera fiscalizadora por especie. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí? No. Ahora hay esta llamada figura de los proveedores que tienen que estar aprobados por el INE y volvemos a lo mismo. Dentro de las veintitantas nuevas atribuciones, si no es que más del INE, es estar supervisando, estar fiscalizando, con visitas y todo. La pregunta es, este 2015, ver si puede hacerlo. Lo ideal es que lo haga y lo ideal es que, como lo dice Javier y hemos coincidido en otras mesas, el debate no sea el dinero, sea la propuesta. El debate no sea por qué se brincan las reglas, sino cómo fomentamos a que esto se cumpla. Ángel Chavarría, de la Colonia Benito Juárez, nos dice, no aportar dinero, pues todo se mueve con el dinero del pueblo. Es cuando se dan palos de ciego, nos comenta entre comillas. Y nos dice Ángel Chavarría, estoy en desacuerdo en aportar dinero. Los políticos hacen dinero y sus campañas y al final ya no se acuerdan de ello. Así que concluye nuevamente Ángel Chavarría, no aportar dinero a las campañas. Don Jorge Müller nos pregunta si las tarjetas, las credenciales de IFE con vencimiento del año 2017 o 2021 se deben de cambiar por nuevas. Pues no, don Jorge, están nuevas. Son las nuevas. Entonces, si usted tiene una de estas, felicidades porque no la tiene que cambiar en mucho tiempo. Y nos comenta don Jorge, es vergonzoso tener en el programa a déspotas como el señor Barón, pues el día de ayer escribió lo que se le dio la gana y no lo que se le pedía. Don Jorge, si se puede volver a comunicar con nosotros, porque la segunda parte de su mensaje no nos queda muy claro a quién se refiere con el señor Barón y las cosas que escribía, porque no nos queda muy claro. Si se puede volver a comunicar, se lo agradecemos mucho. Y Sandra Noemí de Tetlán, no me parece el que sigamos financiando las campañas con el dinero público. Creo que ni siquiera deberían de existir las precampañas. No me motivan a votar para nada, nos dice Sandra Noemí. Esperamos su comunicación. Estamos en el último bloque hablando del financiamiento de campañas electorales. 3030-5307 y 01800-087-8807. Dentro de los montos destinados, dentro del financiamiento de las campañas, del recurso, a qué se destinarán, existen los famosísimos topes de campaña. Ok, siguen resultando útiles, es como otra herramienta, ¿no? Entre comillas, para fiscalizar, para contener, para limitar. ¿Siguen siendo útiles los topes de campaña? ¿Qué nos dicen los invitados? A mí me parece que es clave Ernesto. lo que dice Abraham. Hay que ver qué pasa en este año en el que ya tiene más instrumentos el INE para sancionar. Si me preguntas lo que ha sido antes, no son útiles, porque efectivamente hay una multa que pagas del erario público otra vez, pero sigues manteniendo el objetivo principal, ¿no? Entonces, no hay ningún riesgo, efectivamente. Si este año el INE da sanciones ejemplares, que ojalá no sean con cargas políticas, pues entonces se podrá decir que tal vez empiecen a funcionar. Hasta lo que hay hoy, no. Ok. De igual manera, ¿no? Vamos a ver, con la reforma, los topes se establecen como medidas de control, pero tiene que ir relacionado el tope a la vigilancia y la sanción, porque puede haber una sanción ejemplar, pero si no lo vigilas, si no lo calculas bien, habría que ver este ejercicio, ¿no? Dan Contreras. Totalmente de acuerdo. Históricamente no han servido de mucho y ahorita pues faltaría ver si efectivamente se van a respetar los topes y si las sanciones no van a ser usadas de arma política y válgame, o sea, faltan muchas cosas por ver. Pero anteriormente no han sido útiles. Yo Javier. Reitero mi opinión, yo creo que son totalmente inútiles. Se sobrepasan los topes siempre y creo que en esta ocasión sucederá lo mismo. Pero ¿cuál es el problema con los topes de campaña? Que no hay una sanción ejemplar, es decir, al primer partido que se hubiera pasado en los topes de campaña y que le hubieran aplicado la sanción que corresponde, el siguiente se la pensaría. ¿Es el problema realmente que no existe una consecuencia de peso? Ahora en la ley existe, que son las nulidades. Antes eran multas y de acuerdo a cómo te pasaba, pues era la pedrada o la multa mayor, que sin embargo no pasaba del dinero que le descuentan a los partidos de las siguientes administraciones. No había una sanción como de quitarle el cargo que se obtuvo, obtenido por sobrepasarse los topes. Ahora es distinto en el marco normativo. Habrá que ver
en la práctica cómo se lleva a cabo. La nulidad. La nulidad. O sea, si alguien en estas campañas se pasa del tope de campaña, pueden anularle la candidatura o la elección. Y de igual manera también el ciudadano, también ver, ¿no? Ser objetivos y analizar quién cumple la ley y quién no. Digo, en el discurso tenemos a muchos que lo están incumpliendo, pero en el discurso no lo incumplen. No solamente es irnos al partido, también a la persona. A final de cuentas son perfiles y personas los candidatos por los que vamos a votar. Claro. María Jiménez, de Jardines del Country. No me parece justo que el PRI hace precampañas con el regalo de televisiones por votos, pues las televisiones las paga el pueblo con sus impuestos. Probablemente está hablando del programa del apagón analógico, del cambio de televisores, que, bueno, pues supone que es un programa de gobierno federal y que, pues así es como ha estado funcionando, ¿no? Irma Lozano, de La Perla. Es difícil votar porque todos son corruptos. Mejor hay que hacer un cambio y apoyar a los de la izquierda. El comentario de Irma Lozano. Muchas gracias por su comentario. Esta gran bolsa que se reparte entre los 10 partidos políticos y se reparte de acuerdo a la última elección que tuviste, cuántos votantes tuviste, más o menos una fórmula matemática que solamente matemáticos, el INE, el IFE y seguramente ustedes comprenden muy bien. Y por lo tanto los partidos nuevos o los partidos más pequeños pues reciben menos recurso debido a que, sobre todo los nuevos, ¿no? Como no tuvieron una votación previa, bueno, pues no reciben tanto dinero. Hay quien se queja porque esto no es un piso parejo. ¿Deberían de cambiar las reglas también para destinar los montos del recurso público a las campañas de los partidos políticos? Ahí hay una trampa. ¿Ernesto? El asunto no es una pregunta que se pueda responder así nada más, ¿no? Porque hay quien usa los partidos chicos como bolsa chica, tal cual, ¿no? Que se registran, se hacen acreedores a recurso público, se lo chupan, ¿no? Y terminan desapareciendo después, entendiendo que no tienen posibilidades políticas reales de contender a una elección. Pero están las alianzas. Sí. También es... ¿Qué me parece? Que otra vez, en la teoría, los partidos chicos no tendrían por qué ser malos. Al contrario, pueden incluso ayudar a equilibrar y hacer algunas otras cosas. Pero también me parece que el sistema propio, como está planteado ahorita, puede limitar a los partidos chicos a difícilmente dejar de ser un partido chico. Vamos asumiendo que alguna vez hubiera una buena intención de un partido chico de efectivamente tratar de entrar a un juego de equilibrio de fuerzas políticas. Sí tiene un escenario muy complicado porque lamentablemente, redundando otra vez en el tema, el ejercicio político tiene mucho que ver con el dinero y con la cantidad de dinero que puedas ejercer. Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos fomentando con esa disparidad el hecho de que no pueda haber contrapesos reales, pero no es nada más eso, ¿no? También hay Una quienes parte. pues están brincando y creando partidos a cada rato nada más para estar haciendo acreedores de recursos públicos. No, y yo Marcel? creo que el marco normativo debería de ser, si ya se tiene esta regla matemática, debería de haber flexibilidad también para atender circunstancias de tiempo. Si ahorita toda la economía global y todos están recortando, ¿por qué el sistema debe de correr la misma suerte, no permanecer con los mismos privilegios, ¿no? Además de que a mí sí me parece que el presupuesto, no solo en campañas, el presupuesto anual de cada partido mínimo debería de bajar a la mitad y tener indicadores y evaluaciones si realmente están cumpliendo los partidos con los fines de promover la participación ciudadana. ¿Dan Contreras? Y bueno, hablamos ahorita que lo menciona Abraham, la participación ciudadana que fomentan las campañas al fin y al cabo no es participación. Vas por la calle, ves espectaculares, ves anuncios. Si yo fuera ajeno al sistema político mexicano, no sabría cuál partido es el de izquierda, no sabría cuál partido es el de libre mercado, no sabría cuál partido es el que está en el poder, porque todos se promueven con frases simples y todo. Se nota que, válgame, no sé a qué le están tirando. Están intentando mover su base, están intentando mover a los votantes que por lo general no salen. ¿Cuáles son sus propuestas? Finalmente, si no te metes tú a buscar cuáles son las propuestas explícitamente, no lo consigues. Y entonces decimos, tanto dinero que se está gastando para que no sepas quién está promoviendo qué. Finalmente, Javier Mendoza. Sí, bueno, en resumen, creo que este tema, como muchos otros, tiene que ver con el espíritu, ¿no? O sea, debemos de preguntarnos como sociedad
¿para qué son las campañas políticas? ¿Para qué queremos campañas políticas? Y si respondemos como creo todos lo entendemos, para que los candidatos que aspiran a gobernar y las plataformas que son sus partidos lleguen al conocimiento de la gente y se debatan, si es así, entonces en base a eso reglamentemos y ahora sí organicemos nuevos procesos, ¿no? Donde no haya derroche de dinero, donde no haya topes que no se cumplen. Es cuestión básica de espíritu, ¿no? Okay. El espíritu de la propuesta, que es lo que ahorita no tenemos, ¿no? Es lo único que no tenemos. Muchas gracias por habernos acompañado, Ernesto. Gracias por venir a esta Muchas gracias por la invitación. Javier, gracias por venir a Muchas Estación gracias. Central. Como siempre, Abraham, gracias. Begoña, gracias. Buenas tardes. Gracias, Dan, por venir. Como siempre, bienvenido. Gracias, Begoña. Gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado en Estación Central. Recuerde, esta semana nuestro tema es financiamiento de campañas electorales. Mañana estarán con nosotros representantes de asociaciones civiles, así como académicos e investigadores de diferentes universidades. Lo esperamos minutos después de las 5 de la tarde para continuar con nuestro tema. Mientras tanto, pásela muy bien. Gracias. Continúe en la sintonía de C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.